Muy buenos días, muchas gracias a todas las señoras y los señores periodistas presentes. Hemos convocado esta conferencia de prensa para dar información sobre una declaración y un protocolo que acabamos de suscribir en nombre del Gobierno de la Nación por disposición del señor Presidente de la República, don Mario Abdo, referente al funcionamiento del Parlamento del Mercosur. Desde hace 3 meses estuvimos negociando por una iniciativa de la República Argentina referente al protocolo que ha establecido el funcionamiento del Parlamento del Mercosur con representantes elegidos directamente por la ciudadanía de los países que constituyen el Mercosur. En base a la experiencia que se ha tenido en los últimos años, ante la imposibilidad aún de cumplir con lo que establece ese protocolo constitutivo, de realizar elecciones simultáneas en todos los países, ante la imposibilidad de dar un cumplimiento y perfeccionar lo establecido en ese protocolo, y con el afán de preparar de mejor manera para el futuro el funcionamiento perfeccionado de ese Parlamento, se ha establecido a través de una declaración, haciendo uso de un artículo establecido en la Convención de Viena, por el cual, si los Estados partes se ponen de acuerdo y deciden dejar en suspensión alguna de las partes de un determinado tratado, el Paraguay, la Argentina, el Brasil y el Uruguay hemos decidido suspender la elección directa de los representantes al Parlamento del Mercosur hasta tanto, repito, se perfeccionen los mecanismos de integración y al mismo tiempo se asegure la posibilidad de realizar elecciones simultáneas en los 4 países. Esa declaración hace que inmediatamente ahora en la República Argentina, ante las elecciones que van a ser convocadas, ya no sea necesario convocarse para elegir a representantes parlamentarios del Mercosur. En los otros casos, en nuestro caso, para la próxima elección del año 2023 ya no van a ser convocadas elecciones para parlamentarios del Mercosur. Nosotros vamos a comunicar a las instituciones que correspondan, a la justicia electoral y al Parlamento Nacional de esta decisión y de esta acción tomada por el superior gobierno de la Nación. Al mismo tiempo se ha firmado un protocolo que va a formar parte del protocolo original que justamente perfecciona este acto que estoy mencionando. Estos 2 documentos han sido suscritos por mí el día de ayer. Hoy van a ser suscritos por los representantes, por los cancilleres de Brasil y Argentina, en Santiago de Chile, y seguidamente va a ser suscrito por el canciller de Uruguay. E inmediatamente va a tener vigencia la declaración que he mencionado. Los representantes actuales del Parlamento del Mercosur del Paraguay seguirán por los derechos adquiridos con sus responsabilidades hasta la finalización del mandato que han recibido en las últimas elecciones. Esta es la información que quiero suministrar en nombre del Gobierno. Y finalmente quiero decir que el señor Presidente de la República
ha considerado pertinente negociar estos acuerdos también fundamentalmente con el afán de optimizar los recursos con que cuenta el Estado, con el afán de ir haciendo mucho más eficientes los gastos que se realicen en el ámbito de la representación que tiene el país, en este caso en el Parlasur, y con el afán de que ese dinero que va a ser ahora ahorrado sean destinados a la creación de infraestructura, logística y a gastos que hacen al ámbito social, llámese salud o educación. Esa es la información que quiero suministrar en nombre del señor presidente don Mario Aldo. Dos cosas, canciller. Ese dinero a ser invertido en educación y gasto social ya serían para el próximo periodo, 1. Y 2, ¿analizó el gobierno nacional lo resuelto por la Cámara de Diputados y el reclamo por otro sector también ante esta situación? No, esto estamos negociando desde hace 3 meses y quiero recordar que todo lo que hace a las relaciones internacionales son responsabilidad del Poder Ejecutivo y al mismo tiempo los acuerdos y tratados, según el orden de prelación de nuestras normas, los acuerdos y tratados están por encima de las leyes nacionales. Es decir, tenemos la Constitución Nacional, acuerdos y tratados y luego leyes nacionales. Por lo tanto, solamente iba a ser posible un cambio en este sentido con la negociación de un acuerdo como hemos hecho ahora con nuestros países socios. Ministro, dos cuestiones. ¿Lo de diputados? ¿Perdón? ¿Lo de diputados? Acabo de responder la pregunta. Los acuerdos y tratados están por encima de las leyes nacionales en el orden de prelación. La única manera de modificar esto a través de una negociación que el Poder Ejecutivo debe realizar y realizó como lo hemos hecho ahora. ¿No sirve entonces la decisión anterior? Acabo de contestar su pregunta, señor. Ministro, ¿cuánto se espera que se ahorre justamente a partir del próximo periodo con esta declaración? Tenemos entendido que alrededor de $4 millones. Tengo entendido que es el monto que que se eroga al año, alrededor de ese monto. Canciller, varias preguntas. Esta decisión que han tomado hoy, ¿cómo dejaría el artículo 22 del protocolo constitutivo del Parlasur? Otra pregunta es, si el Parlasur nació también para controlar la democracia en los Estados miembros, ¿cómo se va a controlar ahora que los Estados miembros cumplan con esos mandatos que les da el Mercosur? Y un segundo, que tengo otra más. ¿Esto no sería un retroceso hacia el proceso de integración? Es decir, ¿están retrocediendo en la integración política? ¿Se puede avanzar también se puede ir hacia atrás también en la integración económica? El Parlasur va a seguir funcionando normalmente con la representación de los representantes de los parlamentos nacionales. Es decir, a partir de ahora, los designados por ambas cámaras del Congreso, voy a hablar del Paraguay, los designados por el Senado de la Nación y los designados por la Cámara de Diputados son quienes van a ir a representar en el Parlamento del Mercosur. El Parlasur va a seguir funcionando, pero ya con los representantes designados por ambas cámaras del Congreso, con sus mismos salarios, sus mismas dietas, es decir, sin ningún tipo de cargo extra. ¿El resto de preguntas? Esto es hasta que el día que podamos nosotros perfeccionar los mecanismos de integración y al mismo tiempo podamos compaginar el funcionamiento de nuestras elecciones. Hasta este momento no ha habido posibilidad por la diferencia en cuanto al tiempo en que se han hecho las elecciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esperamos en el futuro, en un denominado Día del Mercosur Ciudadano, hacer una elección a nivel de toda la región, pero eso todavía no está dado, las condiciones no están dadas y por esa razón hemos tomado esta decisión.
Repito, el Parlamento del Mercosur va a funcionar, pero va a funcionar con los representantes designados por los parlamentos nacionales, así como funciona el Parlatino, como sabrán ustedes. O sea, esto no se encamina a una desintegración del Mercosur. Absolutamente. El Mercosur está cada vez más fuerte, está cada vez más integrado. Estamos en este momento en procesos de negociación con otros bloques como la Unión Europea, el EFTA y otros países muy importantes como Canadá, Corea, Singapur, con quienes que esperamos llegar a un acuerdo muy pronto y acuerdos que van a ser muy beneficiosos para todas las partes del Mercosur. ¿Y cómo se va a trabajar para mejorar esta unión política que ahora dejan parada? ¿Perdón? ¿Cómo se va a trabajar para mejorar la unión política que ahora dejan parada? Y justamente vamos a tener el tiempo suficiente ahora para hacerlo sin la presión de las elecciones. Vamos a tener, porque ahora justamente esta iniciativa la tuvo el presidente Mauricio Macri, presionado por la convocación de elecciones que se tiene que realizar en la República Argentina. Yo estuve hablando con mi colega, finalmente el canciller Jorge Faurí, en estas últimas horas, y esto era perentorio por el hecho de que en los próximos días en Argentina se tiene que ya convocar a elecciones y ya se quería hacer con este nuevo marco, de tal manera que ya no convoquen a elecciones para parlamentarios del Mercosur. ¿Y cuál es el mensaje político que mandan los Estados miembros del Mercosur con esta decisión? El de tratar de ser eficientes con la representación política y al mismo tiempo aquí internamente tratar de ser eficientes con nuestros gastos, con los gastos que estamos teniendo con el dinero y con el recurso de la gente, porque finalmente no hay dinero del Estado, hay dinero de la gente. La gente es la que con sus impuestos fortalece al Estado, así que tenemos la obligación de utilizar mucho mejor los recursos que el ciudadano otorga al Estado para que el Estado pueda utilizarlo bien como corresponde, y en este caso eso es lo que estamos tratando de hacer y ha sido uno de los principales y fundamentales factores que ha hecho que nuestro gobierno, el gobierno del presidente Audo, negocie este acuerdo. Si Argentina ya no va a elegir en sus próximas elecciones representantes para el Mercosur, ¿cómo van a quedar ellos ante este Parlamento? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué va a pasar con los parlamentarios que fueron elegidos aquí en nuestro país? ¿Van a seguir asistiendo? ¿Van a cobrar todavía su sueldo? Sí, yo ya he respondido a esa pregunta, pero de todas maneras voy a repetirlo. La República Argentina ya no va a elegir parlamentarios del Mercosur, pero la representación argentina se va a dar a través de los designados por el Senado argentino y por la Cámara de Diputados de la República Argentina. Los otros parlamentarios, en este caso los paraguayos, tienen derechos adquiridos por las elecciones en las que fueron electos. Ellos van a culminar su periodo. Nosotros ya no vamos a elegir a partir del 2023. Esa es la realidad. Canciller, para entender y clarificar nada más, ¿a cargo de quién estaría la negociación con el Parlamento Nacional? ¿A cargo de la Cancillería o del Ejecutivo para derogar la ley ya para el próximo periodo? La declaración utiliza el marco de la Convención de Viena, y esto hace que inmediatamente por esta declaración ya quede en suspenso el artículo que establece la elección de parlamentarios. Nosotros esa declaración vamos a comunicar a la justicia electoral. Hay otro protocolo que perfecciona esto que estoy diciendo, y ese protocolo adicional, que es prácticamente un tratado, es un adicional al acuerdo del protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur. Ese sí es un documento que va a pasar, que vamos a enviar al Parlamento Nacional. Canciller, ¿cuánto tiempo más o menos va a tardar este perfeccionamiento en el método de elección del que habla? Porque ustedes ya hablan de ahorro y en dónde van a destinar este dinero, pero recién vamos a tener esa cantidad en 4 años y medio aproximadamente, acá en Paraguay al menos. Yo no sabría decirle el tiempo, ¿verdad? Porque usted sabe que en el tema de
de negociar en este mismo momento en todo el ámbito del Mercosur, más aún porque el Parlamento del Mercosur hasta ahora no tiene una acción ni una decisión vinculante con la legislación, con las legislaciones nacionales. Es decir, el Parlamento del Mercosur tiene efectos declarativos, no tiene acción vinculante. O sea, no hay una decisión que sea vinculante con las leyes nacionales de los estados partes. O sea, es un Parlamento declarativo. Por lo tanto, no existe una real urgencia respecto al tema de volver a elegir directamente, porque hay decisiones que tendrían vinculación y efecto sobre nuestra legislación. Yo creo que no solamente va a influir el proceso de integración, sino también va a influir mucho el proceso de fortalecimiento de las economías de la región. Para dejar un poco claro a la ciudadanía, este ahorro de 8 millones de dólares por año se vería recién en 4 años, si es que no ocurre nada con el método de elección del Sí, esto evidentemente, yo no creo que esto a corto plazo sea posible, muy sinceramente, me refiero al tema de la elección. Canciller, una pregunta más. ¿En qué situación quedarían los proyectos financiados por el FOCEM? ¿Se verían afectados o no tiene nada que ver con esto? No, esto no tiene nada que ver con el FOCEM. El FOCEM son los fondos estructurales que son otorgados por el aporte de los estados partes dependiendo del tamaño de sus economías y destinados a las economías de menor desarrollo relativo. Es totalmente independiente. Canciller, ¿la celebración de elecciones al margen de los comicios nacionales no supone un coste extra también para los países? ¿Perdón? Sí, la celebración de elecciones al Parlasur al margen de los comicios nacionales, como se elige ahora, ¿no supone un coste extra? Pero esto todavía ni siquiera lo está. Vamos a empezar a hablar en el futuro de esto. Esto ni siquiera todavía está ni siquiera diseñado, ni siquiera hay un proyecto aún. Solamente estamos hablando de una eventualidad para el futuro. ¿Cuál sería el modelo? Porque hablan de que las decisiones del Parlasur ahora no son vinculantes. ¿Quieren un Parlasur con más poderes, más soberanía hacia el Parlasur y menos hacia las democracias nacionales? Prefiero hablar de esos temas cuando estemos negociando con los países miembros. Muchas gracias.